Hola, soy Manu y hoy vamos a ver por qué para Javier Milei la deuda y los impuestos son inmorales. La postura de Javier Milei, un economista y político argentino conocido por sus ideales liberales, es que aumentar la deuda en Argentina es inmoral por varias razones. Carga sobre las generaciones futuras. Aumentar la deuda implica que las generaciones futuras tendrán que hacer frente a la carga de pagar esa deuda, lo cual se considera injusto y una violación del principio de equidad intergeneracional. Impuestos y recortes. Para pagar la deuda, el gobierno suele recurrir a aumentar los impuestos o a implementar recortes en el gasto público. Esto puede afectar negativamente a la economía y a la calidad de vida de los ciudadanos, lo cual Milei considera inmoral. Dependencia de los mercados financieros internacionales. Al aumentar la deuda, los gobiernos suelen depender de los mercados financieros internacionales para obtener financiamiento. Esto puede generar una situación de vulnerabilidad económica y pérdida de soberanía, ya que los intereses y condiciones impuestos por los prestamistas pueden afectar las políticas y decisiones internas del país. Desperdicio y corrupción. En ocasiones, el aumento de la deuda puede estar asociado con el desperdicio de los fondos prestados o con la corrupción en el manejo de los recursos. Milei considera inmoral que se endeude el país para fines poco transparentes o beneficios personales de los funcionarios. Porque si vos tenés un déficit hay que financiarlo. ¿Con qué lo vas a financiar? ¿Con deuda? Esto quiere decir que vos les vas a estar cargando la cuenta de la fiesta a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos y a las distintas generaciones que vengan atrás. ¿No te parece que es injusto? ¿Me comprendés? Es como que Carlos, no sé, hoy quiere irse de fiesta y, digamos, le pase, digamos, la cuenta a sus hijos, a sus nietos. Creo que sea a lo que se refiere. Subir los impuestos también se considera inmoral por varias razones. Violación de los derechos de propiedad. Milei sostiene que los impuestos son una forma de expropiación forzosa de la propiedad privada de los individuos. Desde su perspectiva liberal, cada individuo tiene el derecho de disponer de su propio ingreso y riqueza, por lo que se considera inmoral que el gobierno tome una porción de esos recursos sin el consentimiento del individuo. Ineficiencia económica. Milei argumenta que los altos impuestos desincentivan la actividad económica y la inversión. Al aumentar la carga tributaria, las personas y las empresas tienen menos incentivos para trabajar, producir y generar empleo. Esto, para Javier Milei, puede llevar a una desaceleración económica y a una menor creación de riqueza. Excesiva intervención estatal. Para Javier Milei, el aumento de los impuestos implica una mayor intervención del Estado en la economía y en la vida de los individuos. Considera que los ciudadanos deben tener la libertad de decidir cómo utilizar su dinero y que el gobierno no debería imponer restricciones en ese sentido. Desperdicio y corrupción. Milei argumenta que los altos impuestos pueden propiciar el despilfarro y la corrupción por parte del gobierno, como es lo que sucede. En su opinión, cuando el Estado tiene acceso a más recursos a través de los impuestos, existe una mayor posibilidad de malgastar esos fondos o de que sean utilizados para beneficios personales de los funcionarios, en lugar de ser invertidos de manera eficiente en servicios y bienes públicos para los ciudadanos. Son dos muy negativas. Una es que distorsiona el funcionamiento del sistema de precios. Al distorsionar el funcionamiento del sistema de precios, el sistema asigna mal, destruye capital, crea capital que no tiene que crear, con lo cual termina penalizando el crecimiento económico. Y lo otro, que es más grave, termina siendo un impuesto regresivo que le pega con más fuerza, entre 25 y 30 veces, a los que menos tienen. Por lo tanto, es absolutamente inmoral también. Pero eso no termina ahí. ¿Qué pasa si te quiero subir los impuestos? También es inmoral. Porque vos hiciste tu vida, construiste tu negocio y ahora vengo y te manoteo tu ¿Cómo plata. nos defendemos de eso? Ahora Para Javier Milei, el kirchnerismo ha causado mucho daño a la economía argentina por varias razones. Populismo y medidas económicas insostenibles. Milei sostiene que durante los gobiernos kirchneristas se implementaron políticas económicas populistas que buscan obtener apoyo político a corto plazo, pero que eran insostenibles a largo plazo, como se ha demostrado. En estas medidas incluían controles de precios, subsidios generalizados y una expansión desmedida del gasto público, lo cual generó desequilibrios fiscales y aumento de la inflación, como es la que tienen ahora.
manipulación de las estadísticas económicas. Milei acusa al kirchnerismo de manipular las estadísticas económicas para ocultar la verdadera magnitud de los problemas económicos del país, que son muchos. Según su visión, esta falta de transparencia impidió una evaluación adecuada de la situación económica y dificultó la toma de decisiones informadas. Intervencionismo estatal excesivo. Milei argumenta que durante los gobiernos kirchneristas hubo una fuerte intervención estatal en la economía, lo cual limitó la libertad empresarial, desalentó la inversión privada y generó un clima poco propicio para el emprendimiento y la generación de empleo. Desgaste de las instituciones. Según Milei, el kirchnerismo socavó la independencia y la credibilidad de las instituciones económicas y financieras, como el Banco Central, al influir políticamente en su funcionamiento. Esta falta de independencia institucional afectó la confianza de los inversores y debilitó la estabilidad económica del país. A la Argentina, digo, ¿le va a traer un impacto favorable o negativo a la economía argentina? Mira, si derrama sobre lo político va a ser muy negativo. En lo económico, Dios, no creo que haya un gran cambio. ¿Qué sería derramar sobre lo político? Y, digamos, nosotros estamos haciendo una fuerte lucha por terminar con el kirchnerismo, ¿no? Que es el episodio más oscuro de la historia política argentina desde el retorno de la democracia. ¿Sí? Sí, para mí, digamos, el daño causado por el kirchnerismo excede a lo económico. Es una degradación cultural que va a llevar muchos años de trabajo salir de este pozo de tanto daño que ha causado el kirchnerismo. Entonces, lo que pasa es que uno tiene que tener conciencia. Esta película es demasiado complicada. Javier Milei ha expresado en varias ocasiones su preocupación por los altos niveles de pobreza en Argentina. Según sus argumentos, las políticas económicas, el aumento de impuestos, el aumento tremendo de la inflación y los modelos intervencionistas implementados en el país han contribuido a agravar la situación de pobreza. Milei sostiene que la falta de libertad económica y la excesiva intervención estatal han generado un entorno poco propicio para el crecimiento económico, la inversión y la creación de empleo. Desde su perspectiva, estas condiciones han contribuido a la persistencia y al aumento de la pobreza en Argentina. Dos elementos, Mira, te paso los datos. Pobreza es 40%, pero si vos corregís por acceso al agua potable, por acceso a la luz y a la electricidad y al gas, la pobreza es 55%. ¡Oh, no! Bueno, sí. Javier Milei ha expresado su sorpresa y descontento sobre la persistencia de la pobreza en Argentina, a pesar de contar con importantes recursos naturales y humanos. Según su enfoque económico, atribuye esta situación a las políticas implementadas por los gobiernos, que, en su opinión, han limitado el crecimiento económico y la generación de empleo. Milei argumenta que el excesivo intervencionismo estatal, las regulaciones económicas restrictivas, la falta del respeto a los derechos de la propiedad y la corrupción han sido obstáculos para el desarrollo económico del país. En su visión liberal, estas políticas han desalentado la inversión privada y la creación de empleo, perpetuando así la pobreza en Argentina. Cabe señalar que existen múltiples factores que contribuyen a la situación de la pobreza en un país, como la desigualdad de ingresos, la falta de acceso a la educación y servicios básicos, la discriminación, entre otros. La gestión de los recursos naturales y la distribución de la riqueza son aspectos clave que también deben de considerarse al analizar la relación entre los recursos y la pobreza en un país. Salame a pegarte, pues te va a decir que el número... No, igual a mí me da exactamente lo mismo. Después, tenemos 11% de pobres, o sea, 5 millones de argentinos, de indigentes, que no le alcanzan para comer, significa eso. Ahora, sucede que Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el campo es 60%. Quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. 5 millones de indigentes. Es imperdonable. Digo, esta gente, digamos, o sea, son criminales, son genocidas. Si llegase a ser presidente Javier Milei, su pensamiento económico y político se basa en el liberalismo y la defensa de la reducción del tamaño del Estado y la carga impositiva. Por lo tanto, según su pensamiento, es probable que Milei tenga una postura
contraria a la subida de los impuestos. No subirá los impuestos en Argentina, al contrario que el resto de los candidatos, que todos subirán los impuestos. Milei ha abogado por la reducción de impuestos como una forma de estimular la actividad económica, fomentar la inversión y promover la creación de empleo. Según su enfoque económico, una menor carga tributaria permitiría a las personas y a las empresas tener más recursos para destinarlos a sus propios proyectos y decisiones. ¿Sabes lo que decía Hayek? Que, por ejemplo, la función que tenía el economista era dejarle en claro a los políticos todas las cosas que ellos creen que pueden hacer y que no pueden hacer. Y que cuando las quieren hacer, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Javier Milei ha expresado su deseo de implementar reformas económicas y políticas que considera necesarias para el desarrollo de Argentina. Ha señalado que busca generar un cambio profundo en las políticas públicas y promover la libertad individual, la reducción del tamaño del Estado y la apertura de la economía. En cuanto a su ambición de pasar a la historia como el mejor presidente, es un objetivo que no podría aspirar cualquier líder político. Solo Javier Milei tiene el coraje y las agallas para promover un cambio a mejor. Siempre Javier Milei ha manifestado que tiene el coraje necesario para llevar a cabo las reformas radicales y enfrentar los desafíos existentes. Milei ha demostrado un estilo enérgico y apasionado al expresar sus ideas y propuestas, lo que puede ser interpretado como un indicativo de su determinación y coraje. Solo Javier Milei ha mostrado un plan de reformas para cambiar la economía argentina y llevarla a un mejor nivel. Ninguno de los otros candidatos a la presidencia ha mostrado ningún plan para Argentina. Javier Milei es el único que tiene un plan claro y estructurado. Llegás a la presidencia de la nación, te ponen la banda presidencial. ¿Qué es lo que más miedo te da para ese momento? O lo que más si tuviera miedo, digamos, ¿para qué hago corriendo esta carrera? O sea, yo sé lo que hay que hacer, sé cómo hay que hacerlo y además tengo el coraje para hacerlo. Si nosotros seguimos haciendo socialismo de buenos modales o de malos modales, nos vamos a seguir hundiendo. Vos necesitas acá un cambio abrupto, ¿sí? De 180 grados, o sea, volver a la ciudad de la libertad, pero no así, digamos, con make-up, con maquillaje, no, de verdad. Y eso, el único que se los puede asegurar soy yo. Porque los otros son socios, son cómplices. Si has llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo, dame un like, compártelo por WhatsApp con tus amigos, suscríbete y haz un comentario. A ti te cuesta muy poco y a mí me ayuda un montón. Y como se suele decir, Dios salve al Rey León Javier Milei. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida.